Veamos qué ocurre con un vector desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista algebraico, es decir, con las coordenadas del vector, cuando lo multiplico por un escalar, es decir, por un número real. En primer lugar, al vector que tiene coordenadas 2, 3, lo voy a multiplicar por el escalar 2, como ustedes pueden observar aquí. Es bastante evidente que el vector u está sobre la misma recta de B, es decir, que tiene la misma dirección, no cambió la dirección, y tiene el doble de su longitud. Por otra parte, desde el punto de vista algebraico, las coordenadas de B eran 2, 3 y ahora las coordenadas son 4, 6, es decir que cada una se duplicó, cada una quedó multiplicada por 2. Ahora vamos a multiplicar por un escalar que sea menor que 1, por ejemplo 1/3, y 1/3 de B tendrá 1/3 de la longitud de B, del vector original, y sus coordenadas también quedaron multiplicadas por 1/3. 2 por 1/3 son 2/3, que es 0,66. 66 es un número periódico, un decimal periódico, que está aquí redondeado. Y 3 por 1/3 me da 1. Es decir, que sus coordenadas quedaron multiplicadas por 1/3. Pero conserva la misma dirección. Es decir, que en este caso se encogió el vector, ¿sí? Y por último, multipliquemos al vector B por -1. Entonces vemos que el vector obtenido está sobre la misma recta, pero es exactamente el vector opuesto, es decir, el que está en el sentido opuesto a B, y tiene su mismo módulo. Sus coordenadas quedaron multiplicadas por -1, ¿sí? El 2, 3 quedaron multiplicadas por -1. Veamos qué pasa en el espacio. En R³ tenemos el vector B o P. Vamos a multiplicar lo que tiene una longitud o un módulo de 7.07. Vamos a multiplicarlo por 2, es decir, vamos a duplicar el vector. Está sobre la misma recta, sus coordenadas están duplicadas y también la longitud. Su módulo es el doble del anterior. Lo mismo ocurre si lo multiplicamos por 1/2. Sus coordenadas quedan multiplicadas por 1/2. Su longitud es la mitad del original, es la mitad de 7.07. Y si lo multiplicamos por -1, lo esperable es que obtengamos el vector opuesto, es decir, el vector que está sobre la misma recta de acción tiene su mismo módulo, pero en sentido opuesto. Y podemos ver acá que su módulo es el mismo que el del vector B. Entonces, estamos en condiciones de definir el producto de un vector por un escalar. Tenemos un vector B de coordenadas x1 y 1 y un escalar, es decir, un número real. Para definir formalmente el producto de ese escalar por el vector B, algebraicamente tendríamos lambda por las coordenadas de B, que es igual a lambda por cada una de las coordenadas, es decir, lambda por x1, lambda por y1. Y el módulo de ese nuevo vector lambda por B sería el escalar lambda por el módulo del vector B. Pero veamos un ejemplo. Tenemos el vector 2 menos 5, de coordenadas 2 menos 5, y un escalar lambda igual a 3.
En primer lugar vamos a graficar el vector b, que tiene abscisa 2 y ordenada menos 5. Ahí está, ese es el vector b. Y ahora lo vamos a multiplicar por el escalar 3, es decir que vamos a triplicar su módulo y el vector obtenido va a estar sobre la misma recta de b y en el mismo sentido. Entonces, 3 por b, ahora lo hacemos algebraicamente. Obtendríamos 2 por 3 y menos 5 por 3, que es menos 15. Estas son las coordenadas de nuestro nuevo vector 3b. Y su módulo, vamos a calcular primero el módulo de b, que es la raíz cuadrada de 4 más 25, es decir, raíz cuadrada de 29. Y el módulo de 3b sería 3 por raíz de 29. Y como conclusión podríamos decir que si multiplicamos, si ese escalar es mayor a 1, el vector se estira. Si es menor a 1, el vector se encoge. Y si es negativo, obtenemos un vector que tiene el sentido opuesto al original. Y antes de continuar les propongo este ejercicio. Sean A y B, dos puntos del plano, calcular el módulo del vector AB. Como sugerencia les doy graficar esos puntos en el plano y ver a ver cómo podemos encontrar el módulo de ese vector formado por el punto inicial A y el punto final B. Y luego les voy a pedir que intenten generalizar para dos puntos cualesquiera del plano, por ejemplo, que tienen coordenadas x1 y 1, y otro punto Q que tiene coordenadas x2 y 2, y lo mismo para dos puntos P y Q que están en el espacio. Vamos a recordar aquí que el vector B, que tiene coordenadas 2, 3 en este caso, es un representante de todos los vectores que son equipolentes a él. Es decir, de todos los vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo de B. Entonces, cuando nosotros multiplicamos ese vector por 2, por ejemplo, cuando lo multiplicamos por un escalar, obtenemos un vector que también tiene la misma dirección y que es el representante de todos los vectores que son equipolentes a él. Por ejemplo, el vector h, que es paralelo al vector u, tiene su mismo módulo y el mismo sentido. Es decir, que el vector u y el vector h son el mismo vector. Son vectores equipolentes. Ahora bien, el vector b y el vector h es evidente que son paralelos porque tienen la misma dirección, ya que h tiene la misma dirección de 2 por b. Entonces podríamos definir formalmente cuándo dos vectores son paralelos. Y cuando digo formalmente, estamos hablando de una definición que es gráfica, porque cuando dos vectores tienen la misma dirección son paralelos. Pero tenemos que definir también algebraicamente qué implica en las coordenadas de B y de H para decir que los dos son paralelos. O sea, ¿qué ocurre con esas coordenadas? Nosotros sabemos que el vector H es 2 veces B, porque así calculamos el vector U, que es equipolente a H. Entonces estamos en condiciones de definir algebraicamente cuándo dos vectores son paralelos. Entonces tenemos el vector u de coordenadas x sub u y sub u,
y el vector b de coordenadas x sub b y sub b, estos dos vectores son paralelos si y solo si u es igual a b multiplicado por un escalar k para algún escalar real. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector u de coordenadas 6, 4 y el vector b de coordenadas 3, 2. Es evidente que el vector u es igual al vector b multiplicado por 2. Entonces decimos que el vector u es paralelo al vector b. Veamos la gráfica de ambos vectores. Aquí vemos el vector b 3, 2 de coordenadas 3, 2 y el vector u de coordenadas 6, 4, que es el doble de b. Obviamente son paralelos porque están en la misma recta de acción, pero podríamos encontrar un vector que tenga otro punto inicial, que sea equivalente a u, h, ¿sí?, que es paralelo a u y evidentemente también a b.